Ay, 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 ay. Vale. Muy buenas, soy Dani Llamazares, tengo 28 años y me dedico al SEO desde hace unos 3. En este vídeo os voy a contar cómo me ha ido en el 2019 en el mundo de los nichos. Mi situación inicial era la siguiente. Yo me dedicaba a trabajar como autónomo para clientes principalmente, aunque tenía mis 3, 4, 5 nichos generando unos 200, 300 euros al mes. Que como complemento no estaba mal, pero yo lo que quería era generar un sueldo de verdad. Entonces, coincidió que mi mujer y yo decidimos venir a vivir a Alemania, hacer un cambio de aires y me marqué como gran objetivo para el 2019 conseguir un sueldo pasivo. Con este panorama, yo había oído hablar de una formación que se llamaba La Armada Digital de Romuald Fons. Yo sigo a Romu desde hace mucho tiempo, es la persona de la que más he aprendido de SEO, así que si no le seguís, os recomiendo que lo hagáis, y de paso aprovecho para darte las gracias, Romu, de verdad, te lo dije por privado y lo hago público también. La cuestión es que decidí apuntarme en la formación con la esperanza de conseguir un sueldo pasivo a final de año, y vaya que sí lo he conseguido. He conseguido generar más de 30.000 euros pasivos a lo largo de este 2019, y no os cuento esto para alardear, sino para motivaros. Si a mí me lo hubieran dicho a inicio de año, no me lo hubiera creído. Yo lo veía como algo lejano y casi imposible. Pero la verdad es que se puede. Solo se necesita mucha perseverancia, mucho esfuerzo y un buen método. Así que nada, os recomiendo que os quedéis hasta el final. Os voy a contar cuáles han sido mis ingresos y mis gastos desglosados mes a mes, con gráficas reales tanto de AdSense como de Amazon. Os voy a contar cuál ha sido mi historia a lo largo del año en la Armada Digital, qué errores he cometido, cuál es el secreto del método flota de Romu, y finalmente os voy a dar mi opinión sincera con pros y contras de esta formación. Así que nada, vamos al lío. Empecemos por la chicha, lo que más os interesa, los resultados, ingresos y gastos. En el vídeo, como habéis visto en el título, digo que he generado más de 30.000 euros pasivos. Esto es verdad, pero la palabra generado quiere decir facturado. Es decir, que de aquí hay que descontar gastos y hay que descontar impuestos. Como veréis, a final de cuentas, lo que acaba quedando neto es la mitad o incluso menos. Pero aún así creo que son unos resultados bastante buenos. Las vías de ingresos han sido principalmente 3. Google AdSense, Amazon Afiliados y otros. Aquí entrarían otras afiliaciones, venta de enlaces en medios de prensa, etc. Aunque no son del todo pasivos, he decidido incluirlos porque, como os conté en este vídeo de aquí, lo considero en cierta manera bastante pasivo. Joder, me entrebanco mucho, tío. En cuanto a gastos, evidentemente, la formación como tal, que no es barata, pero que ya aprovecho para decir que os recomiendo muchísimo. Dominios, creé casi 100 webs, una auténtica locura. Hosting para poder alojar todas estas webs, que utilicé el hosting SEO de Seret. Para empezar, para mí es el mejor porque puedes crear webs con diferentes IPs para crear una red de webs, que es de lo que va el método flota. Y luego las webs que más buen resultado me estaban dando, las moví a web empresa para mimarlas un poquito más. Luego, gastos en redactores, que aquí os comentaré un gran error que cometí. Y compra de enlaces, que principalmente los compré en Prensa Rank para medios de prensa, y también enlaces comprados negociando personalmente con webs de la misma temática que las mías. Y ahora sí, vamos a ver los números. Como veréis en pantalla, empecé generando unos 300 euros al mes, porque mi situación inicial era la que os dije, yo ya tenía algunos nichos, y más o menos a partir de julio o así, la cosa ya se disparó muchísimo. Tuve un nicho con AdSense que lo petó, os voy a enseñar la gráfica ahora en breve, pero de ahí a final de año prácticamente o he llegado a 4.000 o lo he rozado casi todos los meses. Entonces al final la facturación ha sido de casi 31.000 euros, ¿vale? En cuanto a los gastos, han sido de casi 8.000 euros. Como veis he tenido un gasto promedio de unos 800, o sea que he invertido bastante fuerte. Esto no tiene por qué ser así. Yo he invertido muy fuerte porque decidí contratar textos para generar contenidos más rápido. Compré enlaces en prensa y en medios afines a mis temáticas para acelerar un poco el proceso en general, pero ya os digo, no haría falta invertir tanto, pero si queréis ir a saco, pues bueno, yo es lo que hice. Para que podáis ver con mayor detalle cuál ha sido la evolución de las dos principales vías de ingresos, que ha sido Google AdSense y Amazon Afiliados, os voy a enseñar la gráfica de cada uno. Aquí tenéis la gráfica de Google AdSense. Como veis, empieza bastante bajita y más o menos a mitad final de año lo petó muchísimo un nicho. Llegué a facturar, si no me equivoco, en septiembre, casi 4.500 euros, que es una locura, ¿vale?
Luego este nicho está yendo un poquito a la baja, lo tengo que remontar un poco, y a día de hoy podríamos decir que AdSense está generando unos 1.500 euros al mes o algo así. En cuanto a Amazon, la cosa ha ido muy de menos a más. Me ha costado muchísimo generar ingresos con Amazon y es raro, porque realmente, normalmente cuando uno empieza, Amazon es el método más rápido para generar ingresos con pocas visitas, ¿vale? Pero es que al lado de AdSense no estaba generando un churro, hasta que llegó el mes de octubre, noviembre y diciembre, que como veis la cosa se disparó mucho, evidentemente debido al Black Friday que cae en noviembre, y también debido a las navidades en diciembre, donde los ingresos con Amazon se duplican o se triplican, pero aún así la cosa está tirando muy para arriba, y bueno, podríamos decir que a día de hoy Amazon está dando entre 1.000 y 1.500. Y ahora os voy a contar cuál ha sido mi experiencia a lo largo del año, cuál ha sido mi historia en la Armada Digital, con errores incluidos, y cuál es el secreto del método flota. Primera fase, crear la flota inicial en búsqueda de pepitas de oro. Como os he dicho, esto consiste en crear una red de webs lo más heterogénea posible, webs muy verticales, muy micronicho, interlinkadas entre sí para darse fuerza, ¿vale? En mi caso creé 50 webs, que fue una auténtica locura, y desde aquí aprovecho para mandar un besito y darle las gracias a mi mujer, porque si no hubiera sido por ella todavía estaría creando esta flota. Esto no es una MVN, es decir, una red de webs monotematizada, como podría ser una red de webs de recetas. Es una red de webs heterogénea, de diferentes temáticas. Y tengo que reconocer que al inicio me chocó mucho interlinkar webs entre sí de diferentes temáticas, pero tiene todo el sentido de ser. Porque el objetivo de crear esta flota no es ya de entrada crear una flota súper rentable, habrá pocas webs que realmente te sean rentables, yo al final he rescatado unas 10, 15 como mucho. El objetivo está en encontrar oportunidades. Os lo muestro con una imagen para que lo podáis entender un poquito mejor. Esta es una pirámide en la que cada fila representa una web y están puestas de menos a más. Abajo de todo de la pirámide estarían las webs que en teoría son más fáciles de posicionar porque tienen un volumen de búsquedas menor para la palabra clave principal, mientras que arriba de todo están las webs más difíciles de posicionar, teóricamente, porque son las que tienen un volumen de búsqueda mayor para la keyword principal, ¿vale? Entonces al final se trata de que las webs de más abajo apoyen a las de más arriba y les ayuden a posicionar. La web de arriba recibirá muchos enlaces, mientras que la web de abajo no recibirá ninguno. Como veis, hay algunas filas resaltadas en color amarillo. Estas representan las webs que más destacan, y es que al cabo de 3 o 6 meses uno ya va viendo cuáles son las webs que mejor se posicionan, o cuáles son las webs que más ingresos están generando en relación a sus visitas, y ahí es cuando hay que ir a saco por esas webs y entramos en la fase número 2. Pero antes, dejadme decir un fallo muy grande que yo cometí en la fase inicial, y es que por querer ir demasiado rápido y ahorrar costes, contraté textos a redactores de otros países que la verdad es que no han sido los mejores del mundo, y no lo repetiría. Estoy muy agradecido con el trabajo que han hecho, pero tuve que redactar gran parte de esos contenidos y he perdido muchísimo tiempo. Así que por favor, no escatiméis costes en contenidos, porque el contenido para mí es el factor de posicionamiento más importante. Y ahora sí que sí, entramos en la fase number 2, escalando las webs con más potencial, o lo que es lo mismo, poniendo nuestro tiempo donde vale la pena. Y es que después de haber creado estas 50 webs, que costó muchísimo, creedme, fue mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucha paciencia, mucha perseverancia, mucho aburrimiento también, pero finalmente lo conseguí, y ahí uno ya va viendo, como os he dicho, cuáles son esas webs que más merecen la pena. Y este, señores, es uno de los grandes secretos del método flota. Y es que muchas veces los SEOs cometen el error de poner todos los recursos, tanto económicos como de tiempo, a saco en una web que nadie tiene una bola mágica para saber si esta web va a funcionar. Entonces lo más inteligente es crear muchas webs, ver cuáles Google nos está diciendo que valen la pena y ahí sí ponernos a trabajar a saco en esas webs, porque ya sabemos o que se están posicionando muy fácil o que generan mucho dinero. Escalar las webs se traduce a generar más contenidos, es decir, amplificar las webs. La cuestión es que uno se pone a buscar más palabras clave para seguir amplificando estas webs, tanto con más marcas, con más tipos de producto, con más modelos para poder hacer reseñas, o si es una web informativa con AdSense, pues con más artículos pues que tengan un volumen de búsquedas interesante. Con esto lo que logramos son dos cosas. Uno, ganar más dinero, y es que estamos poniendo nuestros recursos en una web que sabemos que va por buen camino. Y segundo, seguir a la búsqueda de una pepita de oro, pero de una pepita de oro de verdad. Y es que puede ser que con el tiempo haya una URL de una web que genera unos ingresos de forma desproporcionada en comparación con el resto de URLs. Y ahí es cuando entramos en la fase 3. Cualquiera diría que el método acaba en la fase 2, pero no. Y la fase número 3 es
hago beatbox. Creando la flota satélite. Y ahí es cuando los ingresos se pueden disparar. Y ahora sí que sí, podemos crear una flota, una red de webs que gire en torno a esa URL que genera tantos ingresos y sabremos que va a ser una flota muy lucrativa, que va a generar mucho dinerito, porque lo hemos visto y lo sabemos. Os lo muestro más claro con otra imagen, ¿vale? Siguiendo con el tema de las pirámides, vemos que, bueno, está el triángulo grande, que es la flota inicial con las 50 webs, vemos la web número 26 en color amarillo, que es la que tiene esa URL que lo ha petado, y ahora lo que vemos es que hay un triángulo, una pirámide, una flota satélite que está apuntando de cabeza a esta web, ¿vale? Y es que esta flota satélite, que es totalmente independiente de la flota inicial, aparte de entrelazarse entre sí, entrelazarse entre sí, evidentemente, cada una de estas webs apunta a la web número 26. Muy bien, Dani, muy bonito, excelente. ¿Pero qué conseguimos con esto, no? Eso es lo que te preguntarás. Pues muchas cosas, y muy buenas todas ellas. La primera es que vas a multiplicar tus ingresos, porque vas a estar creando webs de una temática que ya has validado, que se paga muy bien y que te genera mucho dinero y que la has podido posicionar. Lo segundo que conseguimos es potenciar el posicionamiento de la web madre, que es la web número 26, a saco, porque es que de repente no, bueno, esto es un proceso progresivo, ¿vale? El tema de los enlaces, pero le van a llegar 10, 20, 30 enlaces, depende del tamaño de esa flota satélite, de la misma temática que tu competencia no tiene y que en mi opinión son 100% relevantes, 100% tienen todo el sentido de ser y los mejores enlaces, mijo. Lo tercero que consigues es monopolizar y dominar el sector. Y es que mola muchísimo que buscas una cierta palabra clave y encuentras tus dos webs en posición 1 y posición 2, o en posición 2 y 3, o 1 y 3. La cuestión es que te llevas casi todo el trozo del pastel, ¿vale? Verás tu web madre y además tu web satélite. Y por último, y como cuarto beneficio, y vuelvo a la imagen de la pirámide, es que tu flota inicial también se ve afectada positivamente de esto, y es que de repente un chute de enlaces, una flota externa está potenciando a saco una de tus webs, la web número 26, pero a su vez la web número 26 está enlazando hacia arriba a algunas de las webs hasta llegar a la web 50, digamos, con lo cual esa parte de tu pirámide, todo ese conjunto de webs, recibe la fuerza indirectamente también de esta flota alternativa que has creado. Y hasta aquí el método, espero que lo hayas podido entender. Sé que no es demasiado sencillo, sobre todo si no estás muy metido en el mundo del SEO, quizás te haya sonado un poco a chino, pero espero que lo hayas podido pillar más o menos. Y por cierto, si quizás estás pensando, vale, ahora entiendo por qué el Dani lo petó tanto en junio o julio con AdSense, es que creó una flota satélite y seguro que le funcionó muy bien. Pues no me funcionó nada bien, ¿vale? Te tengo que ser muy sincero. Pero eso me pasa por ansias. No me supe esperar. Creé una flota satélite antes de tiempo para una web que a mí me parecía muy bonita, pero que yo no había constatado que realmente estaba generando unos ingresos muy potentes. Así que fue una pifia total. Esta flota satélite ni se ha terminado de posicionar bien, ni me ha generado ingresos. Y luego sí que es cierto que creé una segunda flota satélite de una web que sí que me ha generado muchos ingresos y estaba por mejor camino. Y ahora sí que sí, para cerrar, os voy a dar mi opinión 100% sincera de la Armada Digital, con sus pros y sus contras. Os anticipo que no me llevo nada por afiliación ni nada por el estilo, así que mi opinión está únicamente fundada en mi experiencia y mi opinión crítica y personal. La pregunta del millón, ¿vale la pena? Pues sinceramente para mí sí, y sin dudarlo, totalmente, no me arrepiento lo más mínimo de haberla hecho y mis resultados ahí están, ahí lo demuestran. No sé si es la mejor formación SEO del mundo o no, porque es la única que he hecho, así que no puedo comparar demasiado. Lo que sí sé es que la Armada, más allá de ser una formación SEO, que lo es, para mí es una hoja de ruta hacia la libertad financiera. Es el camino más rápido para generar un sueldo pasivo porque va al grano, a lo que importa, te focaliza, no das vueltas en tonterías, vas a saco a construir un sueldo pasivo. Y a mí eso es lo que más me gusta. Además, parte de cero. Es válida tanto para personas que ya tienen experiencia, como era mi caso, como para personas que empiezan de la nada, que no tienen ningún tipo de conocimiento SEO, porque pone los fundamentos y en ese sentido no te ha de dar miedo el hecho de hacer esta formación. Además de eso, pienso que es muy completa. Creo que se tocan casi todos los palos importantes del SEO nichero, podríamos decir, incluso aspectos como el copywriting, en el que Romu trajo a Ivo Fiz, uno de los mejores copies de España, y la verdad es que estos contenidos molan mucho. Otra de las cosas más chulas que yo he visto dentro de la Armada es que hemos destripado webs que han generado 5.000 euros o más, tanto de Romu como de algún alumno que destacó muchísimo en su momento. Y ahora vamos a las contras, ya que como os he dicho, no todo es 100% positivo.
Una de las cosas que no me gustan tanto es que ya casi no le vemos el pelo a Romu en los directos. Me gustaría que volviera a meterse de vez en cuando, porque para mí es una de las cosas que más motivación nos daban. Además también es cierto que Romu, que es alguien un poco caótico, si lo conocéis un poco ya lo sabréis, pues a veces llegaba un poco tarde a los directos y tal. En ese sentido los horarios creo que se podían mejorar un poquito más. Otro aspecto a mejorar, que creo, por lo que he hablado ya con una de las personas de la Armada que lo van a tener en cuenta, es que me gustaría que se vayan generando nuevos contenidos, pero pepinos de verdad. No simplemente actualizaciones para ir poniendo al día los contenidos que ya hay, sino ir abriendo módulos nuevos que aporten mucho valor. Y ahora sí, hasta aquí el vídeo, me voy despidiendo. Si os estáis planteando el apuntaros a la Armada Digital o no, vosotros mismos, pero sed críticos, ¿vale? No os creáis cualquier opinión, que hay mucha gente que critica sin saber. Filtrad cualquier opinión que escuchéis, como la mía, que yo he intentado que sea lo más sincera posible y basada en mi experiencia. Y sobre todo, no cometáis el error de bajaros la pirata. Yo en su momento estuve a punto de hacerlo, tuve la tentación, pero me pregunté a mí mismo, a ver Dani, si tú el día de mañana sacas una formación, ¿te gustaría que la gente se la baje? Por supuesto que no. Pero es que además, más allá de esta cuestión moral, que es algo que podéis aplicar en general a cualquier cosa de vuestra vida, esta pregunta, es también por una cuestión de que no vais a poder ver los lives, de que quizás os estáis descargando algo que ya está obsoleto, porque los contenidos, como os he dicho, se van actualizando y demás, ¿vale? Así que si la vais a hacer, hacedla bien. Y nada más, ahora sí que me despido. Si os ha gustado el vídeo, suscribiros. Este año tengo pensado sacar contenidos muy guapos, espero entreteneros y que aprendáis muchísimo, motivaros y de todo. Y nos vemos pronto. ¡Chao!